La mujer detrás del mito. En la superficie, Jackie Garrido siempre pareció tenerlo todo. Belleza, elegancia, una carrera brillante y la admiración de millones de espectadores. Durante décadas, su rostro fue sinónimo de profesionalismo y encanto en la televisión hispana. Cada mañana, su sonrisa iluminaba los hogares de América Latina y Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen impecable, se escondía una historia mucho más compleja, llena de silencios, heridas y una búsqueda profunda de amor y sentido. Nacida en San Juan, Puerto Rico, el 24 de septiembre de 1972, Jackie creció en un barrio humilde donde la vida no regalaba nada. Desde pequeña, aprendió que los sueños no se cumplen por arte de magia, sino con esfuerzo y fe. Su madre, Silvia, era una mujer fuerte, marcada por el sacrificio y la determinación. Su padre, aunque presente en algunos momentos, representó una figura complicada. En su hogar no faltaron las dificultades, pero sí sobraba algo esencial: el deseo de salir adelante. De niña, Jackie era tímida pero observadora. Se pasaba horas mirando el cielo desde la ventana de su pequeño cuarto, fascinada por las nubes que cambiaban de forma. En una entrevista años después, contaría entre risas que quizás ahí nació su amor por el clima. Pero su infancia también estuvo marcada por el miedo. En más de una ocasión, tuvo que refugiarse con su madre para escapar de los estallidos de violencia doméstica. Aquellos episodios dejaron cicatrices invisibles que la acompañarían durante toda su vida. A los 15 años, cuando muchas adolescentes pensaban en fiestas o vestidos, Jackie pensaba en sobrevivir y en ayudar a su madre. Trabajó en lo que pudo, limpiando casas, atendiendo en tiendas, cuidando niños. Su único refugio era la escuela, donde los profesores ya intuían que aquella muchacha tenía una inteligencia y una disciplina poco comunes. Le gustaba escribir, leer y, sobre todo, escuchar historias. Siempre quise entender por qué la gente hacía lo que hacía, diría después. Esa curiosidad, esa empatía, fueron el germen de la comunicadora que el mundo conocería más tarde. Su salto a Estados Unidos no fue un cuento de hadas. Llegó con una maleta vieja, un corazón lleno de miedos y un inglés rudimentario. La gran ciudad la recibió con ruido, soledad y discriminación. Hubo noches en las que durmió con el estómago vacío, pero jamás perdió la esperanza. Me prometí que si algún día lograba triunfar, nunca me olvidaría de dónde vengo, recordó entre lágrimas en una entrevista con Despierta América. En Miami comenzó a trabajar en una pequeña estación de radio comunitaria. Su voz suave, pero firme, captó la atención de los oyentes. No tenía formación formal en periodismo, pero sí una pasión innata por comunicar. Pronto, un productor local notó su talento y le ofreció una oportunidad en televisión. Fue ahí donde Jackie Garrido dio su primer paso en el mundo que la convertiría en ícono. Durante los primeros años, las cosas no fueron fáciles. Era una mujer latina en un entorno competitivo, dominado por estereotipos y apariencias. Muchos dudaron de ella, la juzgaron por su belleza antes que por su capacidad. Pero Jackie no se rindió. Estudió meteorología, periodismo y locución. Se preparó con disciplina militar. Quería ser más que un rostro bonito en pantalla. Quería ser respetada. Su esfuerzo dio frutos. En poco tiempo, se convirtió en una de las presentadoras más queridas del público hispano. Su elegancia natural y su sonrisa sincera conquistaron corazones, pero también despertaron curiosidad. ¿Quién era realmente esa mujer detrás del pronóstico del tiempo? ¿Qué sentía cuando las cámaras se apagaban? La verdad era que Jackie, pese al éxito, se sentía profundamente sola. Su vida profesional florecía, pero su corazón seguía lleno de cicatrices. Había amado, sí, pero también había sufrido. Uno de los capítulos más conocidos y dolorosos fue su relación con el reggaetonero Don Omar, con quien se casó en 2008. Al principio, su historia parecía un cuento moderno. La periodista seria y el artista carismático, la unión entre dos mundos opuestos. Pero pronto,
Las diferencias, la presión mediática y los fantasmas del pasado comenzaron a desgastar la relación. Los tabloides hablaron, inventaron y exageraron. Jackie, fiel a su estilo, guardó silencio. Nunca habló mal de él, nunca se victimizó. Las historias tienen muchas versiones, dijo una vez con calma. Yo elegí quedarme con los recuerdos bonitos y aprender de los difíciles. Esa madurez, tan poco común en la industria del espectáculo, fue lo que terminó por convertirla en un ejemplo. Tras su separación, Jackie se refugió en su trabajo y en sus hijos. Pero en la intimidad, comenzó un proceso de reconstrucción interior. La fama no le servía de consuelo. Las luces del estudio se apagaban, y lo que quedaba era una mujer que aún no había aprendido a amarse del todo. Me di cuenta de que llevaba años buscando aprobación, no amor, confesó en su libro inédito de memorias, del que solo ha revelado fragmentos. Esa confesión, simple pero profunda, define gran parte de su viaje emocional. Con el paso del tiempo, Jackie comenzó a cambiar su relación con el mundo. Se interesó por el crecimiento personal, por la espiritualidad y por el activismo social. Visitó refugios de mujeres víctimas de violencia doméstica, contó su historia en escuelas y conferencias, y se convirtió en portavoz de causas humanitarias. No quiero que me vean solo como la mujer del tiempo, sino como una mujer que venció su propio tiempo, dijo con una sonrisa melancólica. A los 50, muchos esperaban verla retirarse o bajar el ritmo, pero Jackie decidió hacer todo lo contrario. Se reinventó. Abrió su propio espacio digital, donde hablaba de autoestima, relaciones, maternidad y equilibrio emocional. En cada publicación, compartía una parte de sí misma que antes había protegido con tanto celo. No se trataba de mostrar perfección, sino vulnerabilidad. Las redes no deben servir para presumir, sino para inspirar, decía. Fue en ese periodo de transformación que comenzó a escribir en un diario personal. En una de las páginas dejó una frase que más tarde compartiría en televisión. He pasado media vida intentando ser lo que el mundo esperaba. Hoy, solo quiero ser lo que mi alma necesita. Esa nueva etapa también la llevó a reflexionar sobre el amor. Había amado con intensidad, pero siempre desde el sacrificio. Había entregado demasiado, esperando ser elegida. Pero ahora entendía que el amor real no se mendiga ni se busca. Se construye con reciprocidad y respeto. No hay amor verdadero sin libertad, dijo con voz temblorosa durante una conferencia en Nueva York. Y yo, por fin, me siento libre. Su libertad no significaba soledad, sino plenitud. Jackie comenzó a viajar sola, a comer sola, a reírse de sí misma. Se volvió fanática de la meditación y del silencio. Aprendió a no responder a todos los comentarios, a no justificar cada decisión. Cuando te amas, ya no necesitas la aprobación de nadie. Escribió en una de sus publicaciones virales que alcanzó más de 2 millones de visualizaciones. Sin embargo, su entorno más cercano notó algo distinto. Su mirada había cambiado. Ya no era la de una mujer que huía del pasado, sino la de alguien que había hecho las paces con él. Detrás de su serenidad, había una historia de perdón y también de un nuevo comienzo. Lo que nadie sabía, aún, era que en medio de ese proceso de sanación, alguien había llegado a su vida. No con promesas vacías ni con fuegos artificiales, sino con gestos simples, con respeto y paciencia. En este punto de su historia, Jackie Garrido, la periodista, la madre, la mujer, se encontraba frente al espejo, viendo no solo su reflejo, sino la niña que había sido. La que soñaba mirando las nubes desde su ventana en Puerto Rico. La que había sufrido, resistido y renacido. En sus ojos se mezclaban el cansancio de la batalla y la paz de quien ha sobrevivido a sí misma. Y cuando los periodistas le preguntaron recientemente cómo resumiría su vida hasta ahora, respondió con una frase que se hizo viral en cuestión de minutos. He pasado por tormentas, pero aprendí a bailar bajo la lluvia. El silencio, la reflexión y el renacer.
Después de años bajo los reflectores, Jackie Garrido decidió hacer algo que pocos esperaban: desaparecer. No de la televisión por completo, pero sí del ruido de las cámaras, del murmullo de los rumores, del eco constante de las redes que todo lo amplifican, distorsionan y juzgan. Había llegado el momento de callar para poder escucharse. Durante mucho tiempo, había sido la voz firme y confiable que anunciaba tormentas y soleados amaneceres para millones de hogares. Pero dentro de sí, el pronóstico era otro. Un cielo gris, cubierto por nubes de cansancio, decepción y preguntas sin respuesta. Necesitaba encontrarme a mí misma, diría después, y para eso tenía que desconectarme del mundo. El silencio como refugio. El primer paso fue sencillo, casi imperceptible. Dejó de publicar, dejó de posar, de compartir, de justificar. Sus seguidores comenzaron a preguntarse qué había pasado con ella. Algunos temían lo peor, otros intuían que simplemente estaba sanando. Y tenían razón. Durante esos meses, Jackie viajó a Puerto Rico. Quiso volver a su punto de partida, a esa isla donde todo había comenzado. La niña de los sueños imposibles, la joven que huyó con miedo, la mujer que regresaba ahora con cicatrices, pero también con gratitud. En una pequeña casa frente al mar en Rincón, se levantaba cada mañana para ver el amanecer con una taza de café y un cuaderno en blanco. Ese cuaderno se convertiría en su confesionario silencioso. Escribir me salvó, contó tiempo después. Escribía sobre todo. Mis miedos, mis recuerdos, mis errores, mis deseos. Me di cuenta de que durante años había hablado para todos, menos para mí. Allí comenzó a practicar la meditación, el yoga y el arte de no hacer nada, algo que nunca antes se había permitido. Descubrió el placer de respirar sin prisa, de caminar descalza por la arena, de llorar sin esconderse. Tenía que aprender a no sentirme culpable por descansar, escribió en una de sus notas. La periodista que siempre había estado controlando tiempos, horarios y pronósticos meteorológicos, aprendía por fin que el alma no entiende de relojes. El reencuentro con su esencia. En ese tiempo de retiro, Jackie comenzó también a reconciliarse con su pasado. Durante años, había guardado silencio sobre su vida sentimental. Su matrimonio con Don Omar había quedado atrás, pero las secuelas emocionales persistían. No rencor, no odio, simplemente una sensación de vacío, de algo inconcluso. Una tarde, mirando el atardecer sobre el mar, escribió una frase que se haría viral meses después. A veces el perdón no es para quien te lastimó, sino para liberar a la persona que aún llevas dentro. Perdonó. No solo a él, sino a sí misma, por haberse exigido tanto, por haberse olvidado tantas veces en nombre del deber, del amor o de la imagen pública. Ese acto de reconciliación fue su verdadera libertad. Su círculo más cercano notó el cambio. Jackie se volvió más tranquila, más auténtica, incluso más luminosa. Ya no intentaba impresionar a nadie, solo quería vivir con verdad. Comenzó a aparecer nuevamente en redes, pero de un modo distinto, sin maquillaje, con el cabello recogido, cocinando, riendo con sus hijos, leyendo libros de autoayuda o caminando bajo la lluvia. Las fotos tenían algo distinto. Paz. Y los seguidores lo percibieron de inmediato. «¿Tu mirada cambió, Jackie?», le escribió una fan. «Sí», respondió ella. «Ahora miro hacia adentro». El amor inesperado fue en ese contexto de calma y renacimiento, donde el destino decidió sorprenderla. Durante una conferencia sobre liderazgo y empoderamiento latino en Miami, Jackie fue invitada como ponente. Llevaba meses sin dar entrevistas ni aparecer en eventos públicos, pero aceptó por una razón simple. Quería compartir su historia de resiliencia con otras mujeres. Entre el público, un hombre escuchaba atentamente cada palabra. No era una celebridad ni un fanático. Era un empresario puertorriqueño de bajo perfil, apasionado por la educación y las causas sociales. Al finalizar la charla, se acercó a saludarla.
No hubo frases vacías ni elogios superficiales, solo una mirada honesta y un agradecimiento sincero. Gracias por hablar desde el alma. No todos se atreven. Jackie sonrió, sorprendida. No recordaba la última vez que alguien la había mirado sin juzgarla ni colocarle una etiqueta. Comenzaron a hablar. Primero por cortesía, luego por curiosidad. Y finalmente, por necesidad. Descubrieron coincidencias. Ambos habían sufrido. Ambos habían aprendido a soltar. Ambos creían que la madurez no mata la pasión, sino que la purifica. Durante semanas, intercambiaron mensajes. Nada romántico, solo conversaciones profundas, de esas que sanan sin proponérselo. Hasta que un día, él la invitó a caminar por la orilla del mar. Jackie lo dudó. Temía volver a exponerse. Temía sentir. Pero fue. Aquella tarde, bajo la brisa suave de Miami Beach, entendió que el amor no siempre llega envuelto en promesas, sino en presencias silenciosas. Me hablaba y me escuchaba al mismo tiempo, recordaría después. Era como si el universo me dijera, ya puedes amar otra vez, el miedo a amar de nuevo. Pero no fue fácil. Jackie había construido muros invisibles a su alrededor. Su vida estaba llena de rutinas, compromisos y una independencia que había aprendido a proteger como un escudo. Durante las primeras semanas, intentó convencer al corazón de que era solo amistad. Sin embargo, su alma sabía la verdad. El amor, ese sentimiento que había evitado durante años, comenzaba a abrirse paso otra vez. En una entrevista posterior confesó, tuve miedo. Miedo de perder mi paz, de equivocarme, de volver a sufrir. Pero entendí que no puedes protegerte del amor sin protegerte también de la vida. Poco a poco, ese miedo se transformó en confianza. Él no la presionaba, no exigía, no buscaba atención pública. Era un hombre de silencios y de gestos. Le dejaba notas con frases inspiradoras, le cocinaba su plato favorito. La acompañaba a sus conferencias sin pedirle protagonismo. Y sobre todo, la miraba como nadie la había mirado antes. No veía a la celebridad, ni a la periodista, ni a la mujer perfecta que el público imaginaba. Veía a Jackie, a la mujer que dudaba, que lloraba, que soñaba, que reía, la transformación interior. A medida que su relación crecía, algo dentro de ella también florecía. El amor no la distraía de sí misma. Al contrario, la acercaba más a su esencia. Empezó a escribir textos sobre la madurez emocional, sobre la importancia de amarse sin condiciones. Sus publicaciones eran leídas por miles de mujeres que encontraban en sus palabras una especie de consuelo colectivo. Una de sus frases más compartidas fue, el amor de tu vida puede llegar cuando ya no lo buscas, sino cuando te conviertes en la persona que siempre necesitaste ser. De su vida coincidió también con una reconciliación pública con Don Omar. Ambos se reencontraron en un evento en Puerto Rico. Los medios esperaban tensión, pero lo que presenciaron fue respeto y madurez. Jackie lo saludó con una sonrisa sincera. Él le respondió con un abrazo breve, pero cálido. No hubo rencor, solo gratitud. Más tarde, ella escribió en Instagram, la vida siempre te da una segunda oportunidad para cerrar los círculos con amor. A partir de ese momento, el público comenzó a ver una nueva versión de Jackie Garrido, más espiritual, más auténtica, más libre. Sus apariciones en televisión se volvieron menos frecuentes, pero cada una tenía un peso emocional enorme. Ya no hablaba solo de meteorología o noticias, sino de resiliencia, autoestima y propósito de vida. Su voz se volvió un faro para miles de mujeres que enfrentaban rupturas, divorcios o inseguridades. El poder de empezar de nuevo. En una entrevista íntima, Jackie dijo una frase que definió esta etapa de su vida. Hay silencios que curan más que 1000 palabras. En ese silencio, encontré mi verdad, y esa verdad era simple. El amor verdadero no se busca ni se fuerza, se permite. Por primera vez en mucho tiempo, Jackie se permitió ser amada sin condiciones,
sin miedo al juicio público. Su pareja, cuyo nombre nunca reveló, se mantuvo fuera del foco mediático, y eso fue precisamente lo que fortaleció su relación. Aprendí que el amor no necesita ruido, solo presencia, dijo, y él está presente incluso cuando no dice nada. El renacer de Jackie Garrido no fue un espectáculo, fue una revolución silenciosa. Su historia dejó de ser la de una presentadora de televisión para convertirse en la de una mujer que, después de perderlo todo, aprendió a reconstruirse desde el alma. Su madurez no era resignación, sino plenitud. Había encontrado algo más grande que la fama, la paz. Los medios, inevitablemente, comenzaron a especular sobre su nueva relación. Pero ella sonreía sin confirmar ni negar nada. No todo lo que se ama debe mostrarse, decía con serenidad. Esa discreción, tan poco común en la era digital, fue su acto más poderoso. La mujer que un día necesitó ser vista, ahora encontraba libertad en el anonimato de su amor. El amanecer de una nueva Jackie. Hacia el final de ese periodo, Jackie comenzó a escribir un libro sobre su transformación personal. Lo tituló provisionalmente Renacer después de la tormenta. En sus páginas relataba con honestidad brutal su proceso, las noches de llanto, las dudas, la fe, la risa y finalmente, el descubrimiento del amor maduro. No se trata de encontrar a alguien que te salve, escribió. Se trata de encontrarte tú para poder amar sin miedo. A los 53 años, Jackie Garrido ya no necesitaba validación. Ya no temía envejecer, ni perder protagonismo. Había entendido que el verdadero éxito no se mide en premios ni audiencias, sino en la capacidad de dormir en paz cada noche. Y cada vez que alguien le preguntaba si volvería a casarse o a enamorarse públicamente, ella sonreía y respondía con una frase sencilla, pero contundente. El amor no es una noticia, es un milagro cotidiano. Ese milagro la acompañaba ahora, silencioso, firme, sin poses ni titulares. Y aunque aún no lo sabía, aquel amor, ese hombre discreto, paciente, profundamente humano, sería el protagonista del capítulo más luminoso de su vida, porque el silencio que un día la salvó había sido también el puente hacia el amor de su vida. La confesión que conmovió al mundo latino. La noticia llegó una tarde cualquiera, pero su impacto fue inmediato. Un rumor comenzó a circular entre los medios latinos. Jackie Garrido hablará por primera vez sobre su vida sentimental. La información se propagó con la velocidad del rayo. Las redes se inundaron de comentarios, teorías, preguntas. Durante años, la periodista había sido símbolo de discreción, una mujer que prefería el silencio al escándalo. ¿Por qué ahora? ¿Qué la había llevado a romper un hermetismo tan cuidadosamente construido? El regreso a la pantalla. Era un viernes de primavera, cálido y luminoso. El estudio de Univision, en Miami, estaba lleno de luces suaves y un aire de expectación. Los productores sabían que algo grande estaba por suceder. En el centro del set, un sillón blanco esperaba a la invitada especial. Jackie Garrido entró en silencio, vestida de un blanco marfil que parecía simbolizar paz. Su cabello, suelto y natural, caía sobre los hombros. No había exceso de maquillaje, ni joyas llamativas, solo una sonrisa serena y una mirada transparente. El presentador, un viejo amigo y colega, la recibió con un abrazo. Jackie, bienvenida. Hace mucho que el público te esperaba. Ella asintió, respiró profundo y sonrió. Sí, creo que ya era hora de hablar. Pero no de mi pasado, sino de mi presente. El público en el estudio aplaudió suavemente. Era evidente que la entrevista no sería una más. Desde el primer minuto, el tono era distinto, íntimo, humano, sincero. Durante los primeros minutos, hablaron de su carrera, de sus proyectos, de su trabajo como mentora y motivadora. Pero todos sabían que la verdadera pregunta estaba por llegar. El presentador la miró con cautela, casi con ternura, y finalmente se atrevió.
Jackie, mucha gente siente curiosidad por tu vida personal. Has hablado de tu crecimiento, de tu paz, pero ¿hay alguien especial en tu vida hoy? El silencio se hizo espeso, pero no incómodo. Jackie bajó la mirada, respiró hondo y luego la levantó. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Sí, dijo finalmente. Hay alguien. El público contuvo la respiración. La revelación, no sé si llamarlo destino, coincidencia o bendición, continuó. Pero llegó en el momento en que dejé de buscar. Hizo una pausa, sonrió y añadió con voz suave. Después de muchos años de silencio, puedo decir que estoy enamorada. El estudio estalló en aplausos. Algunos de los técnicos, incluso, tenían lágrimas en los ojos. Era la confesión que nadie esperaba, pero que todos necesitaban escuchar. Jackie explicó que había aprendido que el amor verdadero no llega cuando lo necesitas, sino cuando estás lista para recibirlo. Durante años, confundí amor con apego, con costumbre, con miedo a la soledad, admitió. Pero este amor no me exige nada, no me quita nada, solo me acompaña. El presentador, visiblemente conmovido, le preguntó si podía compartir el nombre del hombre que había conquistado su corazón. Ella negó con una sonrisa tranquila. No lo haré, respondió, porque lo importante no es quién es él, sino quién soy yo cuando estoy con él. Una frase que se volvió viral en cuestión de horas. El eco en el mundo latino. En cuestión de minutos, los clips de la entrevista inundaron las redes sociales. Jackie Guerrido, enamorada, se convirtió en tendencia global. Miles de mujeres escribieron mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de segundas oportunidades. Una usuaria escribió: Jackie no solo habló de amor, habló de esperanza. Nos recordó que siempre se puede empezar de nuevo. Los medios de comunicación retomaron cada palabra, cada gesto. Pero lo sorprendente fue la reacción del público. No hubo morbo, ni burla, ni escándalo. Solo admiración. Por primera vez en mucho tiempo, una historia de amor en televisión no se convirtió en un espectáculo, sino en una lección de vida. En los días siguientes, las visitas a sus redes se multiplicaron por millones. En su cuenta de Instagram, publicó una foto sencilla, una taza de café, un amanecer y una frase escrita a mano. El amor no es un refugio, es un viaje, y esta vez lo quiero recorrer con calma. La publicación alcanzó cifras récord y fue replicada por celebridades, escritores y presentadores. Jackie Guerrido se había convertido, una vez más, en una inspiración colectiva. El mensaje detrás de la confesión. Más allá del romanticismo, su testimonio tenía un mensaje más profundo. Jackie no hablaba de dependencia ni de final feliz, sino de evolución. No se trata de encontrar a alguien que te complete, explicó, sino de estar tan completa que solo aceptas a quien te suma. Era una declaración poderosa, especialmente en un mundo que a menudo impone a las mujeres la idea de que deben definirse por sus relaciones. Su discurso resonó especialmente entre mujeres mayores de 40 años, un grupo que frecuentemente se siente invisibilizado por la industria del entretenimiento. Jackie, con su elegancia y autenticidad, estaba demostrando que la plenitud no tiene edad, que los 50 no son el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo. En una de las partes más emotivas de la entrevista confesó entre lágrimas: he amado, he perdido, he llorado, he aprendido. Y ahora amo sin miedo, sin prisas y sin máscaras. Las cámaras la captaron en silencio, sin cortes, sin música de fondo. Fue un momento de televisión pura, honesta, sin artificios. Esa autenticidad era, quizás, lo que más conmovía a quienes la observaban desde sus casas. La transformación pública en símbolo de amor y resiliencia. Tras la emisión, los principales programas de noticias y entretenimiento analizaron su testimonio. Pero más allá de la curiosidad mediática, hubo consenso.
Jackie Garrido se había convertido en un símbolo de resiliencia femenina. Los periódicos titulaban Jackie Garrido, del silencio al amor maduro. A los 53 años, la periodista redefine el significado del amor propio. Jackie Garrido enseña que nunca es tarde para volver a creer. En universidades y foros de comunicación, su historia comenzó a estudiarse como un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden transformar su vulnerabilidad en inspiración. Ella no había revelado nombres, ni escándalos, ni fechas. Lo que había compartido era una verdad emocional universal: la necesidad de sanar antes de volver a amar. Durante los meses siguientes, Jackie fue invitada a hablar en eventos de empoderamiento femenino, donde su mensaje resonó con más fuerza que nunca. En una conferencia titulada El poder de amarte, ante un auditorio lleno, dijo: "No se trata de empezar de cero, sino de empezar desde la experiencia, y entender que el amor de tu vida puede ser quien llegue cuando por fin aprendes a amarte tú". El público la ovacionó de pie durante varios minutos. Muchas mujeres lloraban. No era una historia de telenovela, era vida real, narrada con una serenidad que solo dan los años, y las heridas bien curadas. La paz después de la tormenta. Hoy, Jackie Garrido vive lejos del ruido mediático, en equilibrio entre la televisión, la escritura y su vida personal. Sigue trabajando como presentadora ocasional, pero con ritmos que ella misma elige. En su tiempo libre, cultiva plantas, cocina recetas puertorriqueñas y cada mañana escribe 3 cosas por las que está agradecida. Esa es mi nueva rutina del alma, dice. Agradecer me mantiene viva. Cuando los periodistas intentan presionarla para obtener detalles sobre su pareja, ella responde con una sonrisa luminosa: "No es un secreto, es un tesoro". Y cambia de tema, porque para ella, proteger lo sagrado también es una forma de amor. En una reciente publicación en redes, compartió una reflexión que resume toda su historia. El amor no llega a curarte, llega cuando tú ya te has curado. Y cuando lo hace, no duele, te calma. Miles de comentarios la felicitaron. Algunos fans escribieron que sus palabras habían salvado sus matrimonios, otros que los habían ayudado a dejar relaciones tóxicas. Jackie, sin proponérselo, se había convertido en una guía emocional para toda una generación de mujeres latinas. Una historia de amor, luz y renacimiento. En la intimidad de su hogar, Jackie sigue escribiendo. Su nuevo libro, aún sin fecha de publicación, se titulará Cuando aprendí a amar sin miedo. En él, recopila reflexiones, anécdotas y enseñanzas de su vida personal. En una de sus páginas finales escribe: "A los 53 años rompí el silencio. No para contar un chisme, sino para compartir una verdad. El amor no es un final feliz. Es un camino de autodescubrimiento que empieza dentro de ti". Su historia no termina en una boda ni en un escándalo. Termina y comienza a la vez, con un suspiro de paz. Con una mujer que, después de décadas de tormentas, aprendió a danzar bajo la lluvia y a mirar el cielo no como meteoróloga, sino como una sobreviviente de su propia tempestad. Porque si algo nos enseña la vida de Jackie Garrido, es que nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para decir gracias. Y nunca, jamás, es tarde para mirarse al espejo y reconocer que la verdadera historia de amor es la que vives contigo misma.